Primero que todo, agradecerle al comité organizador por su invitación a este evento tan importante y tenerme en cuenta para los talleres precongreso. Les voy a hablar acerca de la RCP avanzada en pediatría, pues para ambientarnos un poquito. A ver, empiezo por aquí. Ok. Para ambientarnos un poquito, pues quiero que tengamos en cuenta que hay varios comités y varios consejos sobre reanimación. Entre ellos, pues está el ILCOR, está el Consejo Europeo de Reanimación, el del Reino Unido, la AJA, ¿sí? Particularmente soy formada como reanimadora en PALS por parte de la AJA, entonces hay una página que ahí les estoy dejando el link, en la cual pueden encontrar todos los consensos actualizados a 2020 con unas recomendaciones inclusive para COVID-19 que digamos que es lo último que vamos a abordar en esta charla. Entonces, en esa página que ven allí están todos los resúmenes de todas las asociaciones y es algo muy, muy ilustrativo para ustedes para que puedan profundizar un poquito más sobre el tema. En primer lugar, pues debemos tener en cuenta que nosotros podemos encontrarnos en un escenario de paro a nivel intrahospitalario y también podemos encontrarnos en este escenario a nivel extrahospitalario. En ambas, como pueden ver, es fundamental activar el sistema de respuesta a emergencias de manera temprana e iniciar con una RCP de alta calidad. Esta charla se va a enfocar en la parte intrahospitalaria, básicamente. La reanimación cardiopulmonar son todas esas maniobras de apoyo temporal para el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral, miocárdico y suministro de oxígeno durante una parada cardíaca. Para tener un poquito en cuenta la parte epidemiológica, estas diferencias del paro intra y extrahospitalario pues tienen algunas cifras muy importantes. A nivel extrahospitalario, los lactantes tienen una alta tasa de incidencia y mortalidad, ya que solamente del 30 al 50% de los casos de paro extrahospitalario pueden recibir RCP por parte de un espectador. Realmente es impactante tanto para el personal de salud como para las personas del común, creo que en mayor proporción, estar presentes en un escenario de una parada cardíaca pediátrica. De este modo, pues la supervivencia es poca, del 3 al 10% de niños que presentan un paro a nivel extrahospitalario sobreviven y los que lo hacen pues cursan con unas secuelas neurológicas severas. A nivel intrahospitalario las cifras son un poco más amables en este sentido, ya que la supervivencia se incrementa entre un 25 y un 60%, con resultados neurológicos favorables hasta un 90% de los pacientes, debido a que el inicio de reanimación se puede detectar en qué momento antes de que suceda como tal la parada cardíaca. Es decir, nosotros mediante monitoría, el niño en hospitalización, ya sea en urgencias, en piso o en una unidad de cuidado intensivo, pues vamos a detectar los signos de descompensación hemodinámica como bradicardias graves antes de que el paciente realmente entre al paro total. Y pues la supervivencia se incrementa hasta en un 41% siempre y cuando se empiece a reanimar el paciente desde las etapas preparo. Esta cadena de reanimación pediátrica pues tiene digamos que unos puntos muy fundamentales a nivel intrahospitalario. Les recuerdo que solamente voy a abordar la parte intrahospitalaria, y es que el reconocimiento temprano es algo fundamental, así como la prevención. Siempre que nosotros tengamos un niño ingresado en cualquiera de nuestras unidades hospitalarias, ya sea de primer hasta un cuarto o quinto nivel, pues son pacientes que debemos tener monitorizados de la manera en la cual sea más completa de acuerdo a los recursos de la institución, ya que todo paciente que ingrese a un servicio de salud es porque alguna dolencia o algún tipo de asistencia tiene. Entonces, esta prevención y esta vigilancia es algo fundamental.
Es decir, nosotros vamos a poder tener pacientes que debemos atender desde un estado de shock compensado y evitar su progresión hasta un paro cardíaco. Sin embargo, si se llega a dar el escenario pues, de paro cardíaco, lo importante es identificarlo rápidamente, iniciar reanimación, como les digo, de alta calidad y activar el sistema de atención de emergencia intrahospitalario que nosotros conocemos con mayor frecuencia como el código azul. Básicamente podemos diferenciar entre 3 tipos de reanimación. Tenemos una reanimación de tipo básica, que es simplemente manual, lo que en las guías de la AJA se conoce como hands only, o sea, solo con las manos, y consiste en dar compresiones al paciente de la manera que más adelante vamos a revisar. Y pues, aunque no es algo obligatorio, se mencionan también la asistencia ventilatoria, si se tiene un dispositivo unidireccional, o si no, pues digamos que en el contexto del hogar, si fuese el caso, se podría hacer respiración boca a boca. También hay un contexto de reanimación básica instrumentalizada, donde continuamos siempre el principio básico de la reanimación pediátrica, son las compresiones, pero aquí nos ayudamos de dispositivos como la bolsa autoinflable y el DEA. Y el objetivo pues de esta charla, que es la reanimación avanzada, en la cual ya tenemos un escenario mucho más complejo y digamos que más instrumentalizado, con la probabilidad de acceder a medicamentos, a una vía aérea avanzada y todo lo que vamos a revisar a continuación. Como escenario fundamental de prevención, pues no se nos puede olvidar los signos vitales en pediatría, ¿sí? Es algo que debemos tener muy presente, porque los pacientes no siempre, cuando llegan al servicio de salud, van a expresar y aflorar toda la sintomatología de inmediato. El niño tiene como un curso muy gradual, donde el primer signo de descompensación hemodinámica es la taquicardia. Y debido a la taquicardia, pues nosotros nos podemos despistar relacionándola con dolor, con llanto, con alzas térmicas, ¿sí? Pero muy probablemente nuestro paciente va a estar choqueándose, ¿sí? Sin embargo, hay un parámetro que lastimosamente en pediatría es el más tardío, pero pues sí nos da una indicación de que el paciente ya está en una etapa de preparo y pues probablemente en unos cuantos minutos lo vamos a tener que reanimar, y ese parámetro es la hipotensión arterial. Hay una tabla muy sencilla, que es esta que están viendo en la parte inferior. Es una tablita de PALS, ¿sí? Dada por la AJA, donde en los neonatos vamos a tener cifras basales, o sea, ese sería el percentil 5, la mínima de sistólica en 60 milímetros de mercurio. Para niños hasta un año, pasando de neonato, o sea, del mes de vida al año de vida, de 70, la mínima sistólica, les repito, el percentil 5, de el año hasta los 10 años, vamos a hacer una cuenta de 70 más el resultado de 2 por edad en años, y en mayores de 10 años, la sistólica mínima nos vamos a basar en 90. Digamos que no son parámetros propios de cada paciente, sino que nos sirven para una atención de emergencia. Entonces, esta tablita es muy útil para todas las personas que están atendiendo niños en servicios de urgencias. Ya saben que los signos vitales para los niños pues van a variar de acuerdo a la edad, y esas son unas de las cosas que a veces complican darnos cuenta cuando el paciente se nos está descompensando hemodinámicamente. Además de todo esto, pues el equipo a nivel intrahospitalario debe estar muy bien conformado, ¿sí? Debemos tener una asignación del personal mejor calificado en cuanto a habilidades y entrenamiento para esta tarea de reanimación. ¿Esto por qué? Porque resulta que el hecho de tener un equipo entrenado pues va a reducir la probabilidad de error frente a la reanimación pediátrica, y además, teniendo en cuenta todo el tema de la pandemia por COVID-19, pues se reduce la probabilidad de contagios, ya que el personal con mayor habilidad y con mejor entrenamiento, pues va a ser un personal esencial para manejar estas situaciones tan complejas.
El personal en cada reanimación debe ser limitado. Esto quiere decir que solamente pueden estar unas personas muy esenciales, que básicamente son las 6 personas que tenemos allí. Sin querer decir que si, por ejemplo, tenemos un cubículo de presión negativa, algunas de estas personas pueden estar desde la parte exterior. Por ejemplo, ¿qué personas son necesarias en un equipo de reanimación? El líder. El líder de la reanimación es la persona que, como su nombre lo indica, coordina, dirige y revisa que todas las tareas se estén dando de la manera adecuada dentro de la reanimación. Otra persona se va a encargar de la vía aérea, que es el encargado de dar toda la parte de soporte ventilatorio. Generalmente en nuestro medio es el terapeuta respiratorio o el fisioterapeuta, que son quienes nos apoyan en este proceso. Habrá otra persona encargada de las compresiones torácicas, habrá otra persona encargada del acceso venoso y de la infusión de medicamentos, que básicamente en este apartado vamos a hablar de la adrenalina. Otra persona encargada del monitor o del DEA, si está disponible, y otra persona encargada del registro y cronometraje de todas las acciones que suceden dentro de la reanimación cardiopulmonar. Esta persona encargada del monitor puede en algún momento ser el relevo de quien está haciendo las compresiones torácicas. Es algo muy frecuente que la persona que está comprimiendo el tórax del paciente presente cansancio en algún momento de la reanimación. Entonces, es sano que la persona, es sano y además es una obligación ética informar en qué momento me estoy cansando de dar las compresiones para ser relevado. ¿Por qué se los digo que es algo ético? Porque en el escenario real nosotros hemos tenido la experiencia de convivir con el paciente muchas veces antes del paro. Y si es mi paciente el que yo tengo asignado, pues realmente hay una conexión emocional en el momento del código, es demasiado fuerte, se los puedo asegurar. Y muchas veces quien está en las compresiones es el primer respondiente ante el paro. Entonces no quiere soltar su puesto porque se siente como directamente responsable de que el paciente salga del evento. Entonces, es importante que entre los equipos de trabajo de las instituciones y de los servicios, pues tengan la posibilidad de dialogar este tipo y de hacer este tipo de entrenamientos entre ustedes mismos, aparte de que uno hace los cursos de reanimación con instituciones pues certificadas, también hagan simulacros entre el equipo para que sepan de qué manera se comunican y de qué manera van a actuar en determinado escenario. Algo muy importante también es la anticipación. Una de las recomendaciones de la AJA es evaluar el entorno de reanimación, ¿sí? Esta escena debe ser segura, ya que el ambiente no puede vulnerar la integridad del reanimador. En el caso de la COVID-19, pues entonces nosotros tenemos que contar con un equipo de elementos de protección personal completo a nivel del escenario intrahospitalario. Esto quiere decir que debemos portar bata, overol, digamos que en una recomendación más puntual el overol, gafas, careta, los 2 pares de guantes, la mascarilla N95, ya que la RCP como tal, y más aún la manipulación de la vía aérea, pues son procedimientos importantísimos generadores de aerosoles. Entonces, esas recomendaciones no solamente están dadas por la AJA, sino que el CDC de Atlanta también, digamos que puntualizan que la seguridad del profesional también es una obligación ética para no ser vectores en otro paciente más adelante. Entonces, esos protocolos de evaluación del entorno, de uso, tanto de colocación y retiro de los elementos de protección personal ante una posible escena de reanimación, pues deben ser protocolos clarísimos y muy bien divulgados para el equipo de atención que se esté llevando a cabo durante la parada cardíaca a nivel intrahospitalario. Entonces, entremos en materia después de este pequeño abrebocas. Los signos vitales, como les había dicho, pues principalmente nos van a permitir diferenciar o establecer cuando nuestro paciente está entrando
en estado de shock descompensado, en disfunción cardiopulmonar y finalmente llegando al paro cardiorrespiratorio. Estos pacientes que tengan ese potencial de deterioro clínico, pues deberían ser muy bien detectados antes de, y más pues teniendo en cuenta ahora todo lo relacionado con la pandemia. Sin embargo, en servicios de urgencias, pues nosotros obviamente no vamos a tener una bola de cristal que nos diga a las 5:30 de la tarde nos va a llegar un paciente así, así, así. Pero cuando tenemos unidades de cuidado intensivo o servicios de hospitalización, muchas veces esta detección del paciente con potencial de deterioro clínico sí es posible. Entonces es el paciente en el cual debemos tener seguro un kit de elementos de protección personal porque en cualquier momento debemos entrar a hacer una atención crítica. Es un paciente que debe tener medidas de aislamiento, ya que la atención de este paro pues debe ser en un ambiente privado y que permita la movilización del equipo. E inclusive cuando estamos hablando del paciente crónico pediátrico, inclusive se llegan a tener que tomar decisiones previamente, obviamente en consenso con la familia, como la decisión de no intervención de reanimación, ¿sí? Ya que en esto juega, digamos que un papel muy importante el pronóstico del paciente. Nosotros también tenemos pacientes que tienen patologías de larga data y pues realmente incapacitantes donde el pronóstico no es muy bueno. Esa impresión inicial pues realmente la hacemos con lo que conocemos en el ambiente pediátrico como el triángulo de evaluación pediátrica o el TEP, que tiene 3 lados. Un lado se enfoca en la apariencia y ahí nos vamos a relacionar pues más que todo con el estado de conciencia y es identificar si mi paciente responde o no responde. Un segundo punto que es la respiración, si mi paciente respira o no respira y aparte de eso, si esa respiración es laboriosa, es decir, jadea o boquea, lo que nosotros decimos como una respiración de pescadito. Y un tercer lado que es el color, la circulación más relacionado con el pulso o la frecuencia cardíaca, es decir, que vamos a darnos cuenta si el paciente tiene o no tiene pulso. La principal causa de paro a nivel pediátrico es respiratoria, mucho más que arritmogénica o cardíaca, que es más del adulto, pero en pediatría más que todo nos orientamos a toda la parte respiratoria, digamos que por toda la condición de inmadurez, el desencadenante en el paciente pediátrico casi siempre tiene ese origen en una mayor proporción. Esa hipoxemia genera una disfunción tisular que me lleva al paciente a un estado de choque, se descompensa, ¿sí? Llega a esa insuficiencia cardiopulmonar y hace la parada cardíaca. Básicamente también tenemos unas evaluaciones, aparte de ese triángulo de evaluación pediátrica, que se van dando inmersas a la atención del paro. Siempre nosotros decimos que debe haber un personal esencial asignado a la reanimación, pero también hay otras personas del equipo que nos pueden estar ayudando. Ustedes saben que en toda esta contingencia, el acceso de la familia a los escenarios de reanimación ha sido muy, digamos que cada vez es menor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si no tenemos una urgencia y el paciente llega y desconocemos el escenario en el cual sucedió el evento para el paciente, pues vamos a necesitar otro tipo de ayuda del equipo que está fuera de la reanimación. Entonces, digamos que la primera valoración que vimos fue la del triángulo, donde miramos mi paciente responde o no responde, respira o no respira y tiene o no tiene pulso. Cuando empiezo a hacer la reanimación, que es de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, pues sigue como una evaluación primaria. Esa evaluación primaria es lo que nosotros conocemos como el ABCDE de la valoración. La A de la vía aérea, la B de respiración, la C de circulación, la D de déficit neurológico y la E de exposición para encontrar si hay alguna serie de lesiones, injurias en el paciente. Eso se va haciendo de manera simultánea con la reanimación. Pero lo que les comentaba ahorita de la persona que probablemente nos puede estar ayudando afuera con el familiar es la persona que se encarga de una evaluación secundaria. Esa evaluación secundaria se puede resumir en la mnemotecnia sample, como ven ahí. Esa mnemotecnia sample es muy sencilla. La S de signos y síntomas
que acompañaron este padecimiento, la A de alergias, la M de medicamentos que el paciente maneja, la P de patologías previas o de historia clínica previa, la L de la última comida o líquidos que haya ingerido el paciente y la E de eventos relacionados con este paro. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros sí o sí, para poder, aparte de sacar el paciente de esta condición de parada cardíaca, pues también tenemos que solucionar de alguna manera o empezar a tratar la causa que llevó el niño a este paro. Y si no hacemos esa evaluación secundaria, que es la SAMPLE, en algunas instituciones la hacen como el AMCHO, pues realmente se va a dificultar un poco. Esto va acompañado de un examen físico muy focalizado y no se nos puede olvidar tomar glucometría, es súper necesario. Además se acompaña pues ya de la toma de exámenes de laboratorio, exámenes de imagenología u otros exámenes. Con estas evaluaciones es que nos vamos a dar cuenta si el origen de esta condición que llevó el paciente a paro es respiratoria o es circulatoria o es de ambas y pues determinar el curso del tratamiento a seguir. Fundamental, iniciar el sistema o activar el sistema de emergencias, de atención a emergencias. Nosotros a nivel intrahospitalario lo que decimos es código azul generalmente, ¿sí? Lo importante de esta imagen y lo que quiero que se lleven como mensaje de aquí es que el personal va al paro, no el paciente en paro va al personal, porque es algo que con frecuencia puede suceder en algunas instituciones de salud, donde como es un niño y el paro se dio, qué sé yo, en consulta externa, lo llevan corriendo hasta el servicio de pediatría. La institución hospitalaria debe tener protocolos claros de atención de este tipo de eventos, donde el personal que va a atender la reanimación se desplace a donde está el paciente y pues obviamente tienen que contar con una serie de recursos. Entonces, a nivel intrahospitalario, el primer respondiente tiene, digamos que 3 papeles. Primero que todo, detectar, es decir, ese triángulo de evaluación pediátrica, darse cuenta que el paciente está en paro. Segundo, iniciar la activación del sistema de atención de emergencia, es decir, código azul o paro, ¿sí? En qué lugar de la unidad se está dando este paro. Y tercero, iniciar las compresiones torácicas. Entonces, ese primer respondiente, pues tiene un papel fundamental porque tenemos muy poco tiempo. En el momento en que la persona detecta que mi paciente está en paro, entonces lo hace con ese triángulo de evaluación pediátrica, haciendo el llamado y el estímulo. Puede ser a nivel cefálico, puede ser a nivel plantar, puede ser en los hombros. Generalmente uno le dice por el nombre, por ejemplo, María José, María José, María José no responde. O si no me es el nombre, me acaba de llegar por urgencias, entonces bebé, niño, nené, ¿sí? Hacerle un llamado. Si no responde, pasamos al segundo espacio que sería la respiración. Digamos que en tiempos no COVID nosotros hacíamos una maniobra que la van a ver ahorita en el video, que es el MES. Es muy conocido porque se denomina mirar, escuchar y sentir, acercándome al paciente para determinar si respira o no respira. Con todo el mecanismo de diseminación del SARS-CoV-2, pues realmente el MES no está recomendado, no quiere decir que se haya quitado de la guía hasta el momento, perdón, no se ha quitado de la guía hasta el momento, sin embargo, la recomendación de hacer el MES cada vez es menor, pues por el riesgo de transmisión. Entonces, lo que estamos haciendo es una impresión inicial, si el paciente responde o no responde, y de inmediato yo miro el tórax si se expande o no se expande. Entonces, o si el paciente, pues evidentemente, jadea o boquea. De inmediato pasaríamos entonces a valorar el pulso. Esa valoración del pulso debe hacerse en menos de 10 segundos, porque el tiempo, como les decía, es muy, muy corto para iniciar. Ese es el tiempo que tenemos, 10 segundos, para detectar el paro e iniciar la atención del mismo. Si estoy solo, pues entonces voy a iniciar dando compresiones. Allí en ese dar compresiones, pues de una vez ambientémonos también con todo lo del SARS-CoV-2. Debería nuestro paciente tener
mientras se le asegura vía aérea un tapabocas o al menos una compresa cubriendo toda la parte de la boca y la nariz, mientras hacemos el aseguramiento de vía aérea, que más adelante hablaremos de eso. Si estoy solo reanimando y tengo posibilidad de ayudar al paciente con ventilación, entonces mis ciclos van a ser de 30 compresiones por 2 ventilaciones. En este escenario, por más dramático que sea, la persona que está reanimando tiene que estar súper concentrada en lo que está haciendo y conocer estos ritmos, conocer estas relaciones compresión-ventilaciones para no ir a hacer más daño al paciente. Entonces, compresión-ventilaciones solo vamos a hacer ciclos de 32, 30 compresiones por 2 ventilaciones. 5 ciclos de estos me generan 2 minutos. Normalmente nosotros paramos la reanimación durante 10 segundos cada 2 minutos para comprobar si ya hay o no hay pulso. Es decir, si el paciente está recuperando o no. Segundo, si yo tengo la posibilidad de tener 2 reanimadores, pues un reanimador se va a encargar de la parte de compresiones, mientras otro reanimador se encarga de la parte de las ventilaciones. En este caso, haríamos ciclos que se denominan de 15-2, es decir, 15 compresiones que las cuenta mentalmente la persona que está comprimiendo y 2 ventilaciones que las cuenta la persona que está ventilando. Estos 2 eventos no se pueden dar al mismo tiempo. Es decir, mientras la persona está comprimiendo, quien ventila está quieto. Cuando cuenta 15, la persona que está comprimiendo para y deja que el otro compañero dé sus 2 ventilaciones. Hago un paréntesis aquí. Y es que si mi paciente ya tiene una vía aérea asegurada, es decir, está intubado o tiene al menos una máscara laríngea, pues entonces ahí sí podemos manejar algo que es asincrónico y ahorita más adelantico lo vamos a revisar. Se verifica entonces el pulso, la respiración. Si estoy con 2 reanimadores, 10 ciclos de 15-2 son 2 minutos. Y recuerden que cada 2 minutos, es decir, 10 ciclos, paramos para comprobar si el paciente ya tiene pulso o sigue en parada. Siempre, por favor, siempre el equipo debe estar atento. Cuando ustedes lleguen al turno en un servicio, sea el que sea, de adultos, de niños, urgencias, el piso más tranquilo de su institución donde trabajen, siempre coordinen de qué manera se va a resolver un caso de código azul. Puede que siempre ese servicio donde usted trabaje sea muy calmado, nunca suceda una novedad, pero probablemente hoy sea el día donde haya una reanimación y no podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo de no saber a quién le corresponde qué papel, ni de estar descoordinados, porque cada minuto, cada segundo que perdamos en la atención adecuada de nuestro paciente, pues es vida y son neuronas, en el caso de los niños que pueden dejar secuelas para toda su vida. En el momento de las ventilaciones, nosotros recomendamos y las guías recomiendan contar de esta manera. Ventilo mientras se comprime la bolsa y 1001, 1002, 1003 mientras se descomprime. Ya lo vamos a ver en un video. Si el paciente tiene pulso y empieza a respirar después de haber hecho 1, 2, 4 ciclos de RCP, entonces lo ponemos en decúbito lateral, ya que hay muchísimo riesgo de broncoaspiración. Iniciamos la monitoría y los cuidados post reanimación, que también los vamos a revisar. Esta imagen quiero que la tengan muy presente porque la comprobación del pulso en niños menores de 2 años debe hacerse a nivel braquial, allí donde se está esquematizando en esta imagen, mientras que en los niños mayores de 2 años la vamos a buscar a nivel carotidio y hacia el lado en el cual se encuentra el reanimador. El primer paso es el reconocimiento del paro cardíaco. Independientemente de lo que registre nuestro monitor, debemos acercarnos al paciente y comprobar si responde o no responde, ya sea por el nombre o con un apelativo como bebé, bebé, niño, niño. El segundo paso es comprobar si respira o no respira. Nos vamos a acercar y comprobamos si el paciente respira o no respira, jadea o boquea. El tercer paso es comprobar si tiene o no tiene pulso.
En niños menores de 2 años, la comprobación de pulso es a nivel braquial. En niños mayores de 2 años, la comprobación del pulso es a nivel carotídeo. Esta comprobación no puede durar más de 10 segundos. Además de tener en cuenta esta parte de la comprobación, miren que eso es un instante. Nosotros detectamos que el paciente tal vez en el monitor no tiene un trazado. Yo no puedo ir a creerle al monitor de inmediato, porque el monitor se desconecta, el monitor se descalibra, bueno, cualquier cantidad de cosas que los equipos biomédicos pueden llegar a fallar. Entonces, la parte humana no puede fallar. Nosotros tenemos que acercarnos al paciente y hacer esas 3 verificaciones que acabamos de ver. Responde o no responde, respira o no respira y tiene o no tiene pulso, dependiendo pues de la edad, vamos haciendo las variaciones. En ese momento es donde yo les contaba que activamos el código azul, cuando yo ya estoy seguro de que esas 3 cosas están, tienen una respuesta inadecuada, activo código azul e inicio compresiones de inmediato. Las compresiones para ser una RCP de alta calidad tienen que cumplir con 5 características muy importantes. Primero, que tengan una frecuencia adecuada, es decir, vamos a irnos a un ritmo de más o menos 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad adecuada, es decir, que se pueda comprimir cerca de 1/3 del diámetro AP, o sea, anteroposterior del tórax, permitiendo de igual manera una descompresión torácica completa. De igual manera, hay que evitar ventilaciones excesivas que no permitan una buena compresión a nivel cardíaca y minimizar la interrupción entre compresiones. Yo les decía, el que está comprimiendo muy probablemente se puede cansar en cualquier momento. Eso es, digamos que algo muy natural. Entonces, no puede decir me cansé y suelto, no, tiene que ir informando antes y decir, ya estoy cansado, por favor, necesito un relevo. El relevo se ubica por detrás de la persona que está comprimiendo y en el momento en que se para a hacer la comprobación del pulso, en esos 10 segundos, el relevo se ubica en la posición de compresiones y continúa haciendo esa tarea. Además de eso, las compresiones pues también deben hacerse sobre una superficie rígida. Los carros de paro normalmente tienen algo que se denomina la tabla rígida y está en la parte posterior en algunos, en la parte lateral, porque resulta que si nosotros reanimamos a nuestro paciente sobre la cama, pues la fuerza de compresión se va a ir hacia el colchón y no al tórax del paciente. Entonces es súper importante tener en cuenta que sea una superficie rígida en la cual nosotros podamos atender nuestro paciente. La ubicación debe ser adecuada de estas manos, que ya vamos a ver que hay varias variantes para poder hacer compresiones de acuerdo a la edad del paciente y también al reanimador. Uno se conoce y sabe el tamaño de sus manos versus el tamaño del paciente y asimismo pues uno decide, digamos, que la ubicación más adecuada y la posición más segura para cansarme menos y de esta manera pues prestarle el soporte requerido al paciente. Los hombros deben estar ubicados en línea recta por encima del lugar donde van a quedar las manos y los codos rectos sin flexionarse. Entonces miremos, variantes hay varias. Están las compresiones con 2 dedos, están las compresiones rodeando el tórax, que ya las vamos a revisar, y están las compresiones con una o con 2 manos. Cualquiera que sea el método, pues la atención debe estar enfocada en mantener esas compresiones efectivas con mínimas interrupciones. Cada 2 minutos se hace el paro, es decir, el paro para verificar pulso, la parada del equipo para verificar pulso y vuelve y se reinician las compresiones. Esto sirve para evitar la fatiga y que se deteriore la calidad y la tasa de compresiones. Es súper frecuente que la persona empieza reanimando con mucha potencia y más o menos al minuto y medio ya las compresiones no son tan profundas, no son tan rápidas, es decir, que la RCP está disminuyendo la calidad y es algo que no debe suceder. Miremos, con 2 dedos, rodeando el tórax, con 1 o 2 manos, siempre y cuando respetemos esas 5 características de las compresiones de calidad.
Miren lo que pasa cuando se interrumpe el flujo de las compresiones. Aquí nosotros lo que estamos garantizando cada que se comprime el tórax es que la perfusión y la presión de perfusión a nivel cerebral se mantenga. No solamente la perfusión cerebral, sino también miocárdica. Entonces yo lo que estoy haciendo desde afuera es que la función de bomba del corazón se mantenga de cierta manera. Si yo paro, es decir, si interrumpo esas compresiones, se acaba esa perfusión miocárdica y cerebral porque obviamente el corazón está parado. Y cuando vuelvo a reanudar, pues entonces, ¿qué pasa si me demoro más de 10 segundos? La efectividad de la presión de perfusión cerebral vuelve a empezar de cero. Entonces, no podemos permitir que las interrupciones entre una y otra verificación de pulso sea mayor a 10 segundos. Bueno, una vez hemos identificado el paro pediátrico, lo que hacemos es activar la señal de código azul para nuestro equipo. En este momento, todas las personas integrantes van a saber de qué lugar proviene esta señal. Apenas tengamos la comprobación del paro cardíaco, la primera maniobra que vamos a hacer son las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas en lactantes se pueden hacer rodeando el tórax. Al rodear el tórax vamos a ubicar nuestros dos dedos pulgares a nivel de la línea intermaxilar y 2 centímetros por debajo sin presionar el apófisis hipófisis. Y de esta manera, haciendo un movimiento de acercamiento, se producen las compresiones torácicas. No es necesario que el reanimador esté en un lugar específico del paciente, es decir, ni a la derecha ni a la izquierda. En los pacientes pediátricos podemos encontrarnos en edad escolar o adolescentes. En ellos vamos a ubicar el talón de la mano en el mismo lugar donde lo hemos visto previamente. Línea intermaxilar, más o menos 2 centímetros por debajo, pero ahora sí, el reanimador se va a ubicar a la derecha del paciente. Podemos hacer compresiones torácicas con una mano o con las dos manos. En este punto es importante aclarar que el antebrazo en ningún momento se puede flexionar. Este es el movimiento. Entonces, ¿a qué voy con que nosotros somos quienes decidimos realmente la posición de las manos? Eso. La posición de las manos, porque dependiendo del tamaño del paciente y del tamaño de tus manos, pues es como más cómodo y seguro te sientas dando las compresiones. Por ejemplo, yo tengo manos pequeñas, entonces generalmente las compresiones con 2 dedos solamente las hago en neonatos y eso que en neonatos prematuros, porque realmente sé y me conozco que con 2 dedos me canso con más frecuencia. Entonces, cuando tengo lactantes menores, generalmente niños menores de 6 meses que he tenido que estar en códigos, pues realmente me siento mucho más segura con la maniobra de rodear el tórax. En niños generalmente entre el año de vida y más o menos los 2, 3 años de vida, yo conozco que puedo hacerlo con una sola mano. Y ya por encima de los 4 o 5 años de vida, siempre lo hago con las 2 manos. ¿Por qué les digo esa diferencia? Porque muy probablemente muchos de ustedes, sobre todo los varones, tienen manos más grandes, entonces con una sola mano pueden estar haciendo compresiones probablemente hasta los 8 o 10 años de vida. Entonces todo eso, digamos que son cosas que el reanimador debe conocer no solo del paciente, sino de sí mismo. Otra de las cosas que tenemos que revisar es la parte de la vía aérea, donde generalmente a nivel intrahospitalario nos ayudamos con un dispositivo BBM, una bolsa autoinflable. Estos dispositivos deben cumplir con unas condiciones de uso y es que la posición de la mascarilla es fundamental. Debe ser una mascarilla anatómica que cuadre con el tamaño de la cara del paciente, donde la parte superior debe quedar en el puente nasal sin cubrir los ojos y la parte inferior debe quedar en el mentón del paciente, haciendo una buena presión hacia el rostro del paciente para evitar escapes y que realmente se cumpla con el principio de la ventilación a presión positiva, que se verifique la expansión torácica como vamos a ver en el video
y limitando la posibilidad de distensión de la cámara gástrica. ¿Qué pasa con esa distensión de la cámara gástrica? Pues que mientras más aire se nos vaya a la cámara gástrica, más difícil va a ser la excursión diafragmática. Entonces vamos a tener limitaciones a la hora de ventilar adecuadamente en nuestro paciente. Si tengo ayuda, pues la maniobra que vamos a mirar que generalmente se hace es la maniobra de la C y la E. La C hace la posición y la presión para el sello de la mascarilla, mientras que la E posiciona la vía aérea. Pero en tiempos de COVID y en posibilidad de contar con una ayuda, hacemos preferentemente la maniobra de la V y la E, donde la V se hace con los dos dedos de la persona que está sujetando la máscara, mientras que la E se hace a cada lado para posicionar la vía aérea. Se puede dejar sin realizar ventilación a presión positiva, solamente con flujo de oxígeno al 100%, y también es válido como una de las maniobras de preoxigenación. Entonces recordemos, si tengo un solo reanimador, voy a estar haciendo ciclos de 32, es decir, 30 compresiones fuertes, de alta calidad y con una rapidez de más o menos 100 a 120 latidos por minuto versus 2 ventilaciones. Mientras que si tengo 2 reanimadores, los ciclos van a ser de 15 compresiones de alta calidad por 2 ventilaciones. Si ya tengo una vía aérea avanzada, es decir, mi paciente está intubado, pues esta relación no es necesaria. ¿Qué quiere decir asincrónica? Pues que simplemente el que está comprimiendo se encarga de comprimir con ese mismo ritmo todo el tiempo sin parar durante los 2 minutos, es decir, a una frecuencia de 100 a 120, un tercio de profundidad, sin despegarse más de 10 segundos del tórax, sin retirar las manos de allí, mientras que quien está haciendo la parte de la ventilación se encarga de dar aproximadamente de 12 a 15 ventilaciones por minuto. Es decir, que cada quien va a llevar sus cuentas por aparte. Eso se denomina asincrónica, pero ojo, solamente se hace cuando ya tenemos una vía aérea asegurada. Miremos aquí. Para iniciar la ventilación a presión positiva con una bolsa autoinflable, ubicamos en el rostro del paciente la mascarilla de manera anatómica. Posteriormente, hacemos una presión con la maniobra de la C y la E. La C hace presión sobre el rostro del paciente, mientras que la E posiciona la vía aérea. De inmediato, iniciamos nuestras ventilaciones contando ventilo 1001, 1002, 1003, mientras se descomprime la bolsa. Ventilo 1001, 1002, 1003, ventilo 1001, 1002, 1003. La relación compresión-ventilaciones para 2 reanimadores es 15-2, lo cual quiere decir 15 compresiones por 2 ventilaciones. Y esto durante 5 ciclos. Ventilo. ¿Vieron? Entonces, si estoy solito, hago 30 compresiones y obviamente tengo que contarlas, por eso les digo que la concentración es fundamental. Tiene que estar la persona súper concentrada, no puede estar despistado, estamos en lo que estamos. Entonces, cuento mis 30 compresiones, doy mis 2 ventilaciones y si estoy acompañado, que es el escenario intrahospitalario, pues ideal, esperado, voy a hacer relación 15-2. 15 compresiones por 2 ventilaciones. Y ojo también a esto, 15 compresiones por 2 ventilaciones 10 veces son 2 minutos. Cuando yo haga esto 10 veces, compruebo pulso y verifico si el paciente ha respondido o no a la reanimación. Entonces, en época de pandemia, pues nos están dando cada vez más la recomendación de la B y la E en lugar de la C y la E, por el hecho de la generación de aerosoles. Esto lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. Para la vía aérea avanzada, pues también debemos tener en cuenta la selección de la hoja del laringo. No quiero detenerme mucho aquí porque es algo como ya muy puntual y esquemático. Y es que realmente nosotros tenemos 2 tipos de hojas, la hoja Miller y la hoja Macintosh. La hoja Miller es la hoja recta, ¿sí?
y la hoja Macintosh es la hoja curva. Generalmente la hoja recta la usamos más para neonatos y en algunos lactantes hasta los 2 años, mientras que la hoja curva, las recomendaciones pueden ir a partir del año, 2 años en adelante. Y pues obviamente cada una tiene su numeración de acuerdo a la edad del paciente. La selección del tubo también tiene una fórmula, pues esta me parece muy sencilla, le pueden tomar captura. Si vamos a usar generalmente, aquí hay un error, es menores, ojo, los tubos sin neumotaponador para menores de 1 año, se calcula el número del tubo con la fórmula de 4 más edad en años dividido 4. Y el uso de tubos con neumotaponador, ahora sí, para mayores, generalmente de 2 años y obligatoriamente ya después de los 4, porque hay un espacio entre estas edades y es porque algunos consensos pediátricos dicen que el tubo sin neumo debe ir hasta los 4 años, otros dicen que hasta los 2, entonces realmente digamos que esta parte se deja a discreción del profesional que vaya a manejar la vía aérea. Pero lo que sí les puedo, digamos que afirmar es que en este momento se está reforzando mucho más el uso de los tubos con neumotaponador, inclusive en niños de 1 año, debido a que el neumotaponador pues reduce la posibilidad de fugas que generen aerosoles de la vía aérea del paciente y si es un caso sospechoso, pues con mayor razón debemos tener en cuenta eso. En ese caso la fórmula sería 3.5, igualmente más edad en años dividido 4. Para los enfermeros que me están escuchando, para los fisios o terapeutas respiratorios, pues realmente deben tener en cuenta que independientemente de lo que les den esta fórmula, es decir, por ejemplo, me dio como resultado un tubo 3.5, yo debo asegurar que la persona que va a acceder a la vía aérea tenga un tubo 0.5 menos y un tubo 0.5 más. Quiere decir que si el resultado de la fórmula me dio 3.5, pues yo debo asegurar tener disponible un tubo 3 y un tubo 4 para poder, digamos que en caso tal, en el momento de la laringoscopia, muchas veces hay vías aéreas que son engañosas, ¿sí? Hay vías aéreas que solamente determinan realmente su diámetro, su calibre, una vez la ven por laringoscopia. La fijación interna, es decir, el número que queda aquí a nivel de la comisura labial, se puede calcular con esta fórmula, diámetro del tubo por 3. El gol estándar de la intubación orotraqueal debería ser es la capnografía, deberíamos contar con ella en todos los servicios donde accedamos vía aérea avanzada, pero pues sabemos que realmente no contamos con él en todas las instituciones. Entonces, lo que se hace es verificar la expansión simétrica bilateral del tórax, verificar que haya la columna de aire, ¿sí?, en el tubo orotraqueal, y la radiografía de tórax es un elemento fundamental para darnos cuenta de la posición correcta del tubo orotraqueal. En época de COVID se está cada vez haciendo menos auscultación torácica en el momento de la vía aérea avanzada, pues por el riesgo de que estos aerosoles queden en las olivas del fonendoscopio y obviamente al entrar en el conducto auditivo de la persona que está atendiendo la reanimación, pues haya un contagio. La fase más importante de estos procedimientos siempre va a ser la anticipación. Yo soy muy enfática en eso y siempre lo digo en mis estudiantes, en los servicios donde he trabajado. Nosotros no podemos esperar que un evento de esta magnitud suceda para darnos cuenta que no estábamos preparados. Lo importante siempre es anticiparnos a ese momento. El mejor servicio no es el que más pacientes los hace correr en un paro, sino realmente el servicio de que puede detectar primero antes de que suceda el paro como tal y segundo, que si se llega a dar cuenta con todos los protocolos y los elementos claros para la atención. La comunicación debe mantenerse en un circuito cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que el líder es el único que debe dar las órdenes y debe estar corrigiendo y verificando
la correcta realización de las tareas que tiene el resto del equipo. No debemos estar hablando todos al tiempo, solo el líder. Y el circuito cerrado quiere decir que si, por ejemplo, yo soy la persona que está comprimiendo, pues entonces mi comunicación en circuito cerrado va a ser para informar cuando yo llegue a 15 y que la persona que está ventilando sepa que ya debe dar sus 2 ventilaciones, quien está llevando tiempo sepa cuántos ciclos llevamos y que el líder también lleve ese tipo de cuentas. Entonces miren que el circuito cerrado es fundamental y cada persona, inclusive el que registra, porque muchas veces dicen, no, usted que está nuevo, usted que es el interno, usted que está en la práctica, usted que es el estudiante, venga, registre. Y no le han indicado ni siquiera qué debe registrar. Y la persona que está encargada de ese papel que supuestamente no es tan protagonista, pues resulta que es quien lleva todos los tiempos y nos está diciendo cómo vamos. Entonces realmente todo el equipo es absolutamente fundamental, necesario y debe estar entrenado. Para la intubación también hablaremos un poquito de algo que se llama la secuencia rápida de intubación, que es una serie de medicamentos que se utilizan para inducir anestesia y parálisis de manera que la intubación se pueda llevar de una manera adecuada. También hay una secuencia inversa que se está utilizando en algunas instituciones ahora por todo el tema del COVID, y es que la relajación se hace un poquito antes, ya les voy a mostrar. Ese enfoque de equipo, ese enfoque de preparación, ese enfoque de comunicación, de aseguramiento de la calidad a la hora de una reanimación, pues va a minimizar los errores. Y también si hacemos la secuencia rápida de intubación, vamos a permitir que el paciente no tenga complicaciones derivadas de un aumento de presión intracraneal y pues obviamente de presión arterial. Esta es la secuencia rápida de intubación a nivel pues medicamentos. Generalmente se inicia con algo que nosotros conocemos como preoxigenación y premedicación. Puede hacerse con atropina o con lidocaína. Resulta que el hecho de hacer la laringoscopia pues genera un reflejo vagal que puede llevar al paciente mucho más rápido a una bradicardia inmediata. Entonces esa premedicación y preoxigenación, que es llevarlo más o menos durante unos 2 minutos con oxígeno al 100%, para que cuando se retire el soporte ventilatorio, el suministro de oxígeno y se haga la laringoscopia, se intuba el paciente, pues no haya un descenso abismal en las cifras de oxígeno a nivel sanguíneo. El primer medicamento es para inducción, generalmente se utiliza el midazolam a dosis de 0.1 a 0.3 miligramos kilo. Ya ustedes, si han tenido la oportunidad de trabajar en servicios pediátricos o han sido internos en pediatría, estudiantes en servicios de pediatría o laboran en servicios de pediatría, pues sabrán que nosotros sin la calculadora o sin un proceso matemático mental, pues realmente no sacamos un turno adelante, porque todas las cuentas que hay que hacerse de las dosis deben comprobarse punto a punto. Siguiente medicamento sería un hipnótico, que generalmente utilizamos el fentanilo a dosis de 1 a 3 microgramos kilo, y seguido el bloqueo neuromuscular con rocuronio, que es el más recomendado, o becuronio. El rocuronio a dosis de 0.6 a 1,2 miligramos kilo y el becuronio a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos kilo. Siempre debe hacerse flush de solución salina entre cada dosis de medicamento y de nuevo, comunicación cerrada. Entonces, administrando dosis de midazolam a 0.1 miligramos kilo, lavando. Siguiente, administrando dosis de fentanilo a 2 microgramos kilo, lavando. Siguiente, administrando dosis de becuronio a 0.1 miligramos kilo, lavando. Esa es la secuencia rápida de intubación. Van los medicamentos uno seguido de otro y más o menos en 40 segundos el paciente está listo para acceder a la vía aérea. Yo ahorita les decía algo que era la secuencia inversa, y es que simplemente cambiamos el orden de estos dos medicamentos. Es decir, se pone la inducción, luego el bloqueo neuromuscular y finalmente el hipnótico.
Es simplemente eso. ¿Por qué se recomienda la secuencia inversa en algunas instituciones o por qué las trabajan de esa manera? Porque al relajar primero al paciente, hacer el bloqueo neuromuscular, pues vamos a reducir mucho más la posibilidad de que el paciente haga reflejo toxígeno, reflejo nauseoso y despida aerosoles en el momento de acceder a su vía aérea. El error común en la secuencia rápida de intubación es que esos medicamentos los pongan de manera lenta o en infusiones. Esa administración, por eso se denomina secuencia rápida. Va uno tras de otro y lavando. Miremos aquí el uso del videolaringoscopio, que es un elemento fundamental en muchas instituciones para acceder a vías aéreas difíciles. La persona que está encargada de la vía aérea puede ver desde el exterior con mucha facilidad y digamos que con menor exposición cercana a los aerosoles la vía aérea del paciente. Una vez pasa el neumotaponador a través de las cuerdas vocales hacia la vía aérea, pues ya se puede retirar el videolaringoscopio, se hace la insuflación del neumo y se continúa el aseguramiento pues como tal de la vía aérea. Otro de los puntos claves en reanimación avanzada es la terapia eléctrica. La terapia eléctrica puede hacerse con DEA, que es el desfibrilador externo automatizado, o puede hacerse también con un desfibrilador mono o bifásico en las instituciones. ¿Qué pasa con los desfibriladores a nivel institucional? Pues que algunos tienen posibilidad de tener palas pediátricas y otros no. Entonces ustedes deben conocer muy bien los equipos con los cuales cuentan en sus instituciones. Las palas pediátricas, así como los parches pediátricos, se deben obligatoriamente utilizar en niños menores de 10 kilos por obligación. No podemos poner palas de adulto o parches de adulto en un paciente menor de 10 kilos, a excepción de los que tienen parches de adulto con atenuador pediátrico, que ese es otro equipo. Entonces, digamos que en esta parte de la terapia eléctrica, para conocer el equipo es necesario que se haga primero una revisión a nivel institucional de los equipos con los que ustedes cuentan para trabajar y que conozcan ese desfibrilador al derecho y al revés. Que sepan qué modos tiene, si puede usarse como monitor, si también puede usarse como marcapaso, si es mono, si es bifásico, si tiene palas pediátricas o no, ¿sí? Porque el DEA, digamos que es más sencillo, y el bifásico inclusive tiene una función de DEA. Él simplemente se aplican los parches en el pecho desnudo del paciente y se prende un botoncito y él sigue dando todas las indicaciones. Es decir, él analiza solito el ritmo y administra la descarga en el momento que nosotros lo habilitemos para ello. Que sí es muy, muy importante, más que el equipo, porque el equipo van a tener oportunidad de hacer y esa es una tarea que les queda apenas se vayan de esta charla a su turno, a su trabajo o al servicio donde estén haciendo sus prácticas. Esa tarea les queda conocer si tenemos DEA, cómo funciona, cuántos joules maneja, cómo funciona el atenuador si lo tiene. Pero lo que es fundamental ahorita es determinar si el paciente está en paro, cuáles son esos ritmos de paro. Entonces nosotros tenemos 4 ritmos de paro, 2 desfibrilables y 2 no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Pues por eso es un paro, tiene que ser taquicardia ventricular sin pulso. La fibrilación ventricular son complejos, así como los ven aquí, desordenados, de diferentes tamaños y anchos, ¿sí? En el monitor o en el trazado EKG. Este paciente está en paro y este ritmo de fibrilación ventricular es desfibrilable. También tenemos este otro ritmo, que es la taquicardia ventricular. Vemos frecuencias por encima de 140, con complejos anchos, pero ordenados, y el paciente no tiene pulso. Ese ritmo es desfibrilable también. Por el contrario, tenemos otros 2 ritmos de paro que no se desfibrilan. Este que es el más
común a nivel medios de desinformación, porque muchas personas creen que solamente esto es un paro y no es así. Esta es la asistolia y cada que encontremos una asistolia, por favor, tengan en cuenta hacer protocolo de línea isoeléctrica. No quiere decir que yo voy a ver eso en el monitor y de una voy a decir código azul. No, yo tengo que acercarme al paciente, tengo que hacer la comprobación del triángulo de evaluación pediátrica y tengo que revisar también el equipo para poder determinar si realmente esa línea isoeléctrica viene así del paciente o no. Y finalmente la actividad eléctrica sin pulsos. Es cualquier trazado, puede ser inclusive un ritmo sinusal, con un paciente supuestamente eucárdico al monitor, pero que cuando lo tocamos no tiene pulso. Entonces, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son ritmos no desfibrilables. ¿Cuál es la diferencia? Pues entonces el algoritmo nos va a decir cómo se comporta la reanimación cardiopulmonar avanzada dependiendo si es de uno o de otro tipo. Ustedes recuerden, los dos que empiezan por la A, asistolia y actividad eléctrica sin pulso, son los que no se desfibrilan. Se manejan con RCP de alta calidad y colocando las dosis de adrenalina cada 3 minutos, ¿sí? Hasta pues la finalización del código azul, ya sea con la mejoría o con el fallecimiento del paciente. Mientras que los ritmos desfibrilables se debe iniciar con la monitorización, ya sea por DEA o por desfibrilador del ritmo desfibrilable e iniciar con las descargas rápidamente. ¿Qué me asegura a mí que esa descarga rápida me va a mejorar el retorno a la circulación espontánea del paciente? Sin embargo, es importante tener en cuenta que el paciente puede pasar de un ritmo a otro y seguir en paro. Es decir, el paciente está en fibrilación ventricular, se le da una descarga y aparece un ritmo sinusal en el monitor, pero el paciente no tiene pulso. Es decir, que saltó de fibrilación ventricular a actividad eléctrica sin pulso. Por lo tanto, el paciente, así haya cambiado de ritmo en el monitor, seguimos con compresiones torácicas y administración de adrenalina, ¿sí? En el caso de los ritmos desfibrilables, se dan los choques generalmente cada 3 minutos y de igual manera se van intercalando las dosis de adrenalina y se continúa la reanimación. En el caso de la terapia eléctrica, pues tenemos en cuenta que el flujo de corriente con los atenuadores se disminuye y por ello, pues también se disminuye el posible daño al miocardio. Los adultos, las palas o los parches de adultos solamente se pueden usar en niños mayores de 10 kilos. Ojo, eso tiene que quedar supremamente claro. El uso de las palas de metal, pues realmente tiene que ir acompañados de una solución en gel para reducir el riesgo de quemaduras cutáneas derivadas de la desfibrilación. Eso tienen que tenerlo muy claro. Las descargas generalmente se hacen a dosis iniciales de 2 joules por kilo. En un ciclo de 10 minutos de RCP, nosotros podemos llegar a hacer de 3 a 5 descargas eléctricas y cada descarga puede subir 2 joules por kilo. Máximo lo que le podemos poner al paciente son 10 joules por kilo. Es decir, la primera descarga a 2 joules por kilo. Si un niño pesa 10 kilos, entonces 10 por 2, 20. Quiere decir que la primera descarga de ese paciente la vamos a hacer con 20 joules. Seguimos con RCP de alta calidad durante 2 minutos que demora el ciclo y administración de adrenalina. A los 2 minutos comprobamos pulso. No tiene pulso, verificamos ritmo y si el paciente sigue en un ritmo desfibrilable, en este segundo choque ya lo hacemos a 4 joules por kilo, es decir, que lo haríamos a 40 joules y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta que a algunos pacientes no les conocemos el peso real. Entonces deberíamos tener en cuenta por ahí en una tabla, en algún lugar fácilmente visible del servicio, las fórmulas para calcular el peso estimado.
El peso estimado para los lactantes se calcula con la fórmula de meses más 9 dividido 2, en menores de 6 años, edad por 2 más 8, y en mayores de 6 años, edad por 3 más 3. El resultado es el peso estimado en kilos que tendría el paciente y de esta manera se calcularían las descargas y las dosis de adrenalina. Generalmente, los códigos no pasan más de 3 o máximo 4 descargas. Si un paciente continúa en esos ritmos y después de la tercera o cuarta descarga el paciente no sale del paro, realmente ya nos podemos ir haciendo a la idea que va a ser muy difícil que ese niño sobreviva a ese paro cardiorrespiratorio. El acceso venoso es otra de las partes fundamentales de la reanimación avanzada en pediatría y podemos disponer de un acceso venoso periférico, de un acceso venoso central, podemos disponer de un acceso intraóseo e inclusive de venodisección a nivel safeno. Pues ya dependería del nivel de complejidad en el cual estemos trabajando para poder hacer, digamos que una u otra intervención. Sin embargo, que sí, en todo nivel debemos contar con la posibilidad de acceder a una vena periférica y si no se pudo en 2 intentos, el paciente está en paro, saltamos a una vía intraósea de inmediato. Las dosis de adrenalina, si lo vamos a hablar en miligramos por kilo, la dosis sería de 0.01 miligramos por kilo en cada dosis. Esas dosis, repito, se dan cada 3 minutos. Y si lo hablamos en centímetros, pues sería 0.1 cc por kilo en una dilución de 1 a 10.000. Quiere decir 1 miligramo de adrenalina más 9 centímetros de solución salina. Nos queda 1 miligramo en 10 centímetros. Aquí en Colombia la adrenalina es de 1 miligramo por 1 mililitro y se realiza esa misma dilución. Entonces pongamos un ejemplo. Si yo tengo un paciente de 10 kilos y tengo adrenalina para ser suministrada, pues la dosis calculada en miligramos va a ser 0.1 miligramos. Y la dosis calculada en centímetros va a ser 1 centímetro. Ya lo van a ver en el video que les voy a poner. En el video lo hicimos como si fuese un paciente de 10 kilos, es decir, que la dosis que le administramos fue 1 centímetro de la dilución a 10, pero ese centímetro tiene 0.1 miligramos por kilo de adrenalina. Algo muy importante también es que dentro de los medicamentos hay muchos más que son protagonistas como la miodarona, la lidocaína, y pues por razones de tiempo no alcanzo a hablarles de ellos, así como el manejo del volumen. Otra gran causa de choque descompensado y paro en la edad pediátrica es la hipovolemia, sea o no sea hemorrágica, pero es uno de los factores o de las causas más importantes de parada cardíaca. Entonces, así mismo como se está administrando la dosis de adrenalina, también se pueden ir poniendo los bolos a 20 cc por kilo de cristaloides isotónicos, o sea, de solución salina, al mismo tiempo que se va haciendo la reanimación. Entonces, la adrenalina, ¿qué permite? Permite que se mejore el tono vascular periférico, la presión de perfusión coronaria, aumenta la presión diastólica a nivel de la aorta para mantener ese flujo sanguíneo a nivel de las coronarias, que son las 2 primeras ramitas que me da esa aorta, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y por eso es que nosotros hoy en día hablamos de reanimación cerebro, cardio, pulmonar, porque es conservar esos órganos vitales, esos órganos blancos, con una presión de perfusión y una oxigenación tisular adecuada para que retornen a un ritmo normal. Y también nos aumenta la intensidad de este manejo de estas, la fracción ventricular, lo que aumenta la probabilidad de que haya una desfibrilación exitosa en caso tal de que se llegue a dar una fibrilación. Esa adrenalina es el pilar de la reanimación avanzada, ha sido el pilar de la reanimación avanzada por más de 40 años, ¿sí? Ha sido como el medicamento de elección. Y no siempre significa que con adrenalina todos los pacientes van a salir, no.
porque de todas formas la adrenalina también tiene que ser manejada de manera racional, ya que algunas veces le ponemos dosis altas al paciente, dosis de 0.05 a 0.05 a 0.2 miligramos por kilo, y resulta que esto, en lugar de ayudarnos, puede que sí salga el paciente del paro, pero la condición post-paro empeora, ya que el miocardio sigue demandando mucho más oxígeno, aparecen focos, como les decía, de ectopia ventricular, entonces vuelve y cae en fibrilación en cualquier momento, genera hipertensión, pues por su efecto, y necrosis del miocardio. La evidencia hoy en día nos dice que no es necesario utilizar dosis más altas de adrenalina de las que ya están estipuladas. Puede que el paciente salga, pero el pronóstico y los cuidados postparo se hacen mucho más difíciles o el pronóstico empeora. Entonces, sí se pueden considerar siempre la adrenalina 1 diluida a 10, es decir, 1 en 10.000, pero las dosis altas se reservan para estos casos donde los pacientes, digamos que ya estaban en la UCI con infusiones de adrenalina a dosis elevadas antes de caer en paro. Entonces, si un paciente ya tenía una infusión a dosis tope, pues realmente una dosis intraparo de 0.01 miligramos kilo no le va a hacer mayor efecto, que es lo que nosotros realmente observamos. Entonces, en esos pacientes se manejan dosis altas. ¿Pero por qué? Porque pues ya estaban en un estado bastante crítico. Y ojo también, no confundir o no dejar que nos confundan cuando nos solicitan adrenalina y epinefrina, que son el mismo medicamento. Hablemos un poquito ya para terminar del acceso intraóseo. Esta, tómenle captura, habla de la, digamos que el paso a paso de la técnica a nivel de la tibia proximal con esta serie de dispositivos. Hay unas agujas de estas que son la tipo Cook y son manuales, donde el trocar se le va dando vueltas como si estuviéramos atornillando hasta acceder al espacio intraóseo. Y hay otras que tienen un dispositivo con, digamos que el mecanismo de pistola, donde regularmente se acomoda como si fuera esos dispositivos para tomar las glucometrías, que le dicen a usted, la gotica la quiere mínima, más o menos, o grande. Asimismo se regula la intensidad, digamos, del disparo, y de acuerdo a la profundidad del hueso se deja fija la intraósea. Miremos aquí, estas son las agujas más comunes, la tipo Cook, la de taladro, ¿sí? O de disparo, como esta que es la Vic, y la Jamshidi, que es una de las más comunes. Sin embargo, si se disponen de una aguja para aspirado de médula, también sirve. O si no tenemos ninguna, entonces podemos utilizar un catéter intravenoso de grueso calibre, es decir, un catéter intravenoso que puede ser 16, 14. Generalmente el 18 se puede utilizar, pero en lactantes. Si vos tenés de pronto un niño ya de 8 o 10 años, un 18 no es muy funcional, se puede llegar a doblar. Y recuerden que esto no lo podemos repetir. Entonces yo tengo solamente, por decir algo, 2 tibias en el paciente, entonces yo solamente tengo 2 chances de poner esta vía. Sin embargo, hoy en día, ahí como están viendo, miren, esa es la aguja Cook, se hizo la desinfección del sitio de punción. Obviamente es un video un poquito viejito, entonces hoy en día los protocolos de asepsia y antisepsia han cambiado, sobre todo pues allí que están viendo uso de yodados. Miren el movimiento, ¿sí? Es como atornillando y se siente un cambio de presión, se siente definitivamente un cambio de presión a nivel de la médula intraósea, se desliza la aguja y en ese punto la aguja tiene un trocar, ahí lo van a ver cómo sale, se desenrosca esa parte, exacto, que es como el pomo de la aguja intraósea, y sale el trocar y queda realmente lo que es la aguja conectada al espacio intraóseo. Esa aguja intraósea sirve como cualquier otro acceso venoso funcional, se le pueden poner bolos, se le puede transfundir al paciente. Por obvias razones es un acceso transitorio, ¿sí? Y pues obviamente es de riesgo, porque tiene riesgo de osteomielitis, tiene riesgo de fractura,
tiene riesgo de síndrome compartimental, allí pueden ver, se verifica el retorno, ¿sí? Y se infunde también solución salina, y lo que están haciendo es clampear el paso hacia la intraósea, aspiran líquido de la bolsa a la cual está conectado y luego irrigan el acceso. Esto debe hacerse mínimo con 10 centímetros de solución salina, la irrigación de este acceso intraóseo, para verificar que no haya quedado por fuera del espacio, porque de inmediato se apreciaría un edema a nivel posterior. Esto se hace una fijación, una inmovilización adecuada, y se puede continuar con este acceso durante la reanimación y hasta que el paciente, una de dos, sea atendido por cirugía pediátrica y le instale un catéter venoso central o se disponga de otro tipo de acceso venoso. Este es un ejemplo real de un paciente, ¿sí? Pues obviamente ambos pacientes de los dos videos son pacientes ya en estado post-mortem, ¿sí? Para poderles ejemplificar. Porque me parece interesante compartirles esta imagen, a pesar de lo fuerte que puede ser para algunos. Siempre les recomiendo que dejen esta llave de 3 vías acá. Es fundamental. Porque resulta que si nosotros dejamos solamente, como vimos en el video anterior, la extensión, pues las dosis de adrenalina va a haber que lavarlas con mucho más volumen y se van a demorar mucho más en llegar a la circulación efectiva. Entonces, las llaves de 3 vías me sirven para infundir rápidamente las dosis de adrenalina, y por aquí puedo tener conectados mis bolos de volumen u otras infusiones que esté necesitando. Por favor, tampoco se les olvide tomar glucometrías del paciente intraparo. Ya casi vamos a acabar. Para la administración de adrenalina podemos disponer de un acceso venoso periférico, de un acceso venoso central, central de inserción periférica o de una vía intraósea. Además, los materiales de los cuales debemos disponer son adrenalina, ampollas de 1 miligramo por 1 mililitro, jeringas de 10 centímetros y solución salina normal. La administración de adrenalina se hace con dosis de 0.01 miligramos por kilogramo de peso. Eso quiere decir 0.1 centímetros de una dilución a 10 cc. Además, debemos realizar flush después de cada dosis aproximadamente con 3 a 5 centímetros de solución salina. Esta dosis se repite cada 3 minutos. Ese fue el ejemplo del paciente de 10 kilos que les mencionaba ahora ratico. Entonces, recuerden, cualquiera de las dos fórmulas es válida, la que se les haga más fácil tener en cuenta. Entonces, generalmente yo pienso que es mucho más fácil la de centímetros. Entonces, yo ya sé que es 0.1 centímetros de esa adrenalina diluida a 10, por cada kilo de peso. Entonces, si mi paciente pesa 10 kilos, yo ya sé que es 1 centímetro. Si mi paciente pesa 20 kilos, son 2 centímetros. Si mi paciente pesa 15, es 1.5 centímetros y así sucesivamente. Recuerden, aquí les dejo el ABC durante la reanimación pediátrica avanzada. Debemos estar mirando que la vía aérea esté en posición permanentemente, que haya una buena aspiración de secreciones. Ojo con esto ahora que estamos con todo lo del COVID, porque la aspiración de secreciones, digamos que se debe dejar de acuerdo a una vía aérea avanzada con sistemas de succión cerrada, sería lo ideal. El patrón respiratorio, la frecuencia, la de la circulación, e incluir allí los signos vitales plus, que sería la parte de la toma de la glucometría, el déficit neurológico, la exposición, es decir, las lesiones, y en algunos textos se incluye la F, que es el interrogatorio a la familia, que realmente lo hacemos en la secundaria con el SAM. Recuerden que el paciente puede salir del paro, pero si no hemos establecido la causa del paro y no hemos empezado a tratarla, lo más probable que tenemos es que el niño vuelva a caer en paro. Entonces, aparte de la reanimación, debemos estar mirando cuál de las H o cuál de las T es la generadora de esta parada cardíaca
o cardiorrespiratoria pediátrica para poder empezar a darle tratamiento y evitar que el paciente caiga nuevamente en un estado de paro. Aquí les recuerdo la valoración sample, ¿sí? Signos y síntomas para que le tomen captura, alergias, medicamentos, prehistoria o patologías anteriores, la última comida, teniendo en cuenta líquidos y alimentos, eventos previos relacionados y la R de la revisión física detallada. Dentro de los cuidados postparo, pues está prevenir la lesión de órganos secundarios. Recuerden la limitación de esas dosis tan grandes de adrenalina que por el contrario me vayan a desmejorar la función miocárdica en el cuidado de UCI posterior al paro. Preservar la función neurológica, es decir, mantener una buena oxigenación y unos buenos niveles de glicemia en mi paciente. Diagnosticar y tratar la causa de ese paro es fundamental y prevenir una recurrencia de este evento. La temperatura puede ayudarnos, un ambiente de hipotermia inducida, para, digamos que hay estudios más en adultos, no hay evidencia muy concreta en pediatría, en neonatos sí, a nivel de asfixia neonatal, pero pues eso es otro tema. A nivel de adultos, la hipotermia inducida sí está estudiada con menor mortalidad y un pronóstico neurológico algo favorable. La fiebre después de un paro se asocia con un resultado neurológico pobre, soporte miocárdico después de la RCP prolongada, la función sistólica se va a ver muy comprometida y generalmente más de la mitad de los pacientes tienen hipotensión en las primeras 6 horas después del retorno a la circulación espontánea y muchas probabilidades de morir. Es decir, el paciente salió del paro, pero el paciente tiene un estado crítico. Si ustedes están en sitios de su país donde no tienen una unidad de cuidado intensivo pediátrico, ese paciente debe ser remitido de inmediato donde pueda contar con este servicio. Y soporte respiratorio, pues para mantener una saturación adecuada sin hacer una hiperoxigenación del paciente, que también es deleterio. Bueno, pues lastimosamente también vamos a encontrarnos este escenario donde algunos de los pacientes van a fallecer. Esta imagen, digamos que la pongo más que todo porque como enfermera y como integrante de los equipos de salud de cuidado intensivo pediátrico, he podido vivir ambos escenarios. El escenario del paciente que sale del paro en estado crítico y que en algún momento se recupera con o sin secuelas, pero también he tenido la oportunidad de estar en esas ocasiones donde el paciente no sale del paro. Es demasiado doloroso, es demasiado fuerte para nosotros como equipo, porque uno siempre se reevalúa qué pudimos haber hecho mejor, pero realmente hay una satisfacción interna cuando nosotros sabemos que al paciente se le atendió el paro de la manera que era, contábamos con los equipos que se necesitaban, todo el equipo funcionó de una manera sincrónica, pero simple y sencillamente su parte fisiológica no estaba del lado de la recuperación. Entonces, que para el equipo, y pues obviamente yo sí creo mucho, es algo muy personal, en esa energía que deja el niño allí, donde se siente que todos los esfuerzos del equipo fueron en pro de sacarlo adelante y que teníamos todas las herramientas para ayudarlo, pero simple y sencillamente no estaba determinado a salir del paro. Les dejo por aquí este resumen para recordar todo lo que vimos hoy durante la charla, el reconocimiento, la activación del sistema de emergencias, la relación con presión-ventilaciones, la frecuencia y profundidad, la colocación de las manos, ¿sí? Y las recomendaciones de RCP de alta calidad. Por ahí hay varios chancuquitos, hay algunas, bueno, nosotros acá en Colombia le decimos chancuquitos, que son como tablitas de ayuda, como tipsitos fáciles que nos dicen de acuerdo a la edad del paciente, qué tubo, qué sonda, qué catéteres, qué sondas vamos a utilizar en ese paciente. Hay unas cintas inclusive donde nosotros medimos el paciente en decúbito supino y nos indica más o menos cuánto pesa y qué dosis de medicamentos y qué insumos podemos utilizar con él. Les voy a dejar por último y no menos importante las recomendaciones de RCP en pediatría, sobre todo de vía aérea, con todo lo de la pandemia por COVID-19. Miren los procedimientos de RCP
cómo generan aerosoles para el personal que atiende. Nosotros tenemos un deber, como les decía muy al inicio de la charla, con la vida de ese paciente, pero también con la vida de los que nos están esperando en casa y con los que trabajamos. Entonces, los algoritmos, que se los puedo compartir, si algo ahora por el grupo les envío el enlace, donde están los algoritmos actualizados de RCP de acuerdo a COVID-19, ¿sí? Entonces, miren que se inicia la RCP y dentro de los primeros pasos está la preparación para intubar. Es decir, que asegurar vía aérea se vuelve fundamental y el resto, si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, realmente es muy similar. Miremos este para finalizar. Para la vía aérea avanzada, debemos tener en cuenta también las especificaciones surgidas de acuerdo a la pandemia por COVID-19. En ese orden de ideas, nuestro equipo incluye pinza, un filtro hidrofóbico y tapones para limitar la generación de aerosol. Una vez nosotros vamos a preoxigenar el paciente, cambia la maniobra de la C y la E por la maniobra de la B y la E, proporcionando oxígeno al 100%. En el momento de acceder a la vía aérea, los pasos son intubar el paciente, insuflar el neumotaponado, retirar la guía sin retirar el tapón, clampear el tubo, retirar el tapón, acoplar el filtro con la bolsa inflable, desclampear el tubo, ventilar el paciente a presión positiva. Recordemos que hay que aprender a reanimar antes de que sea demasiado tarde. Ese es el mensaje que quiero dejarles. No siempre vamos a encontrarnos en escenarios súper seguros, llenos de todos los insumos. A veces nos puede suceder un colapso de un paciente, de un niño en un centro comercial, en un centro recreacional. Entonces es momento de reforzar todo este aprendizaje antes de que lo lleguemos a necesitar. Invitarlos para quienes no conocen mi ciudad, Tuluá, Valle del Cauca, en Colombia, y la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCEBA, que es donde me formé y actualmente estoy trabajando. Les agradezco mucho por estar conmigo hasta el final, así como a mis compañeros, los integrantes del laboratorio de simulación, a Sebastián Arbeláez por la colaboración en el video, y aquí les dejo mi correo por si necesitan alguna información adicional. Muchísimas gracias.